Buenas tardes, compañeros y maestros. Hoy estamos aquí para explorar un concepto fundamental en los dos cálculos de presión y velocidad. A mí me toca explicarles lo que son los dos cálculos de presión y a mi compañero Carlos Revelo Hernández le toca presentar los dos cálculos de velocidad. Empecemos con los cálculos de presión. Para esto, tenemos que saber lo que es la presión. Y pues la presión, como ya sabemos, es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Y esto nos va a servir para caracterizar cómo se aplica en una determinada fuerza resultante sobre pues una línea. Para esto, para medir pues la presión, existen dos formas: la presión en un fluido, ya sea líquido o gas, y la presión hidrostática. La presión en un fluido se refiere a la fuerza que el fluido ejerce por una unidad de área en las superficies que están en contacto con él. En términos pues más simples, va a ser la medida de la distribución de la fuerza por el impacto de las moléculas del fluido contra una superficie. En un fluido estático o sin movimiento, pues la presión aumenta con la profundidad debido al peso pues del fluido sobre las capas inferiores. Y pues este concepto se conoce más como presión hidrostática y se calcula utilizando la fórmula P, donde P es igual a P por G por H. Y pues esto nos quiere decir que la P pues es la presión por fluido, la P minúscula es la densidad del fluido, la G pues es la aceleración debido a la gravedad, y eso ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y H la profundidad o altura de la medida pues sobre la superficie libre del fluido. Y en un fluido de movimiento dinámico pues la presión puede variar en diferentes puntos debido pues a la velocidad y a la dirección de flujo, lo cual se va a describir pues mediante una ecuación de Bernoulli u otras ecuaciones en las dinámicas de fluidos. Y pues ya pues más en resumen, la presión en un fluido es la medida fundamental para entender su comportamiento y pues está determinada por factores como la profundidad, la densidad y pues la aceleración gravitacional. Ahora vamos a pasarnos con la presión hidrostática. Ok, la presión hidrostática va a ser la presión que vamos a ejercer en un fluido de reposo, debido únicamente a su peso y a la profundidad a la que se encuentra. Este tipo de presión se debe a la gravedad, que es una consecuencia, se podría decir, directa de la columna de fluido, que descansa sobre una superficie o un punto dado. Y pues en términos más técnicos, su fórmula es P igual a P minúscula por gravedad por H. Bueno, por G. Igual es lo mismo, P es la presión hidrostática, P minúscula es la densidad del fluido, la G es la aceleración debido a la gravedad y la H pues es la altura o profundidad medida desde la superficie libre de fluido pues hasta el punto de donde se desea calcular sobre lo que se desea calcular la presión. Y pues las principales características de la presión hidrostática es más que nada la dependencia de la profundidad, ya que con la presión aumenta literalmente con la profundidad debajo de la superficie libre del fluido. A mayor profundidad es mayor que la presión hidrostática. También tenemos la dependencia de la densidad del fluido. Y pues este es más que nada los fluidos con mayor densidad generar a mayor presión hidrostática debajo de las mismas condiciones de la profundidad. Y la dependencia de la aceleración gravitacional varía por la aceleración gravitacional local. Y pues en conclusión, la presión hidrostática va a ser fundamental en muchos campos, incluidos la hidrología, la oceanografía, la meteorología y la ingeniería civil, donde se utiliza para la presión que actúa sobre estructuras sumergidas en tuberías y pues en diversos tipos de recipientes que contienen fluidos. Y bueno, pues hasta aquí sería lo de presión. Ahora continúo con mi compañero Carlos sobre los dos cálculos de la velocidad. Ahora me toca a mí sobre hablarles el- los cálculos de velocidad.
¿Qué son? Son operaciones matemáticas que determinan qué tan rápido se mueve un objetivo. La velocidad se define como la razón entre la distancia recorrida y el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia. Les di la fórmula. La fórmula básica para calcular la velocidad es la velocidad igual a distancia entre tiempo. Los tipos de cálculo. Velocidad de promedio. Se calcula como la razón entre la distancia total recorrida y el tiempo total empleado para recorrer esa distancia. Segunda, velocidad instantánea. Es la velocidad de un objetivo en un momento específico en el tiempo. Se define como el límite de la velocidad promedio cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Eso sería todo. Gracias, maestra.